pues, yo qué sé, 30 años de mi vida. Esta finca, bueno, este caserío o pueblito le hizo el Marqués de Comilla para los trabajadores de aquí y nunca sucedió nada fuera de lo normal, de los accidentes normales, de las cosas normales que suelen pasar en cualquier sitio de otro lado. El Alamín es un lugar muy especial, cargado de fenomenología. Muchos tienden a mezclar la fenomenología con mitos y leyendas. No hubo ninguna, ni que se cayera ningún niño, ni que se tirara por el campanario, ni nada. Trágico, nada. En la iglesia del Alamín, en resultados psicofónicos, hemos obtenido voces de todo tipo. Gracias a Pilar, hemos estado punto por punto preguntándole lugares e historia, mitos y leyendas, y ella nos ha podido esclarecer cada sitio, cada lugar y darnos detalles de todo tipo. Aquí no ha habido ayuntamiento, ¿vale? Era el convento, única y exclusivamente un convento con 6 monjas. Duró, no lo sé, las monjas se fueron yendo y la última se fue, pues tendría yo 10, 12 años. ¿Matadero? Sí. Pero eso lo deben haber puesto los gamberros. Sonido graba. ¿Me dices tu nombre un momentito? Pilar. Perfecto. Cámara graba. Grabamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Pilar Díaz. ¿Edad? 53 años. ¿Dónde naciste? En el Romeral, finca del Alamín. Lo he dicho diferente, pero bueno, el Romeral, finca del Alamín. Sin problema. ¿Cuántos años vivió en el pueblo? He vivido hasta los 21 años. Vivir, pero luego venía de vez en cuando porque mis padres vivieron aquí hasta el 2001. ¿Aún recuerda en la casa que vivió? Sí. Vale, luego daremos un paseo y nos dirá exactamente. Exacto. Cuéntenos qué recuerdos tiene de su infancia. Pues muy bonitos. Lo más bonito de mi vida, pues aquí en este lugar ha sido mi lugar de colegio, mi lugar de risas, mi lugar de todo, ha sido todo. ¿Cómo eran los vecinos de aquí del pueblo? Pues muy entrañables, como si fuéramos familias todos. Las puertas estaban abiertas y entrabas y salías como si fuera todo una casa. Así era la gente de este lugar tan bonito para mí, aunque ahora está muy feo. ¿Las fiestas del pueblo cómo eran? ¿Qué tal? Pues eran las fiestas de San Juan, que no se celebraban aquí, se celebraban en la finca, a 6 kilómetros de aquí, y era la fiesta de San Juan porque el Marqués de Comillas se llamaba Juan, y celebraba, y había una capea, y había fiestas, se mataba algún venado o algún jabalí, comíamos todos. Todas las familias, todas las que éramos de aquí, nos íbamos allí a pasar un día como de campo, ¿vale? ¿Y las navidades qué tal? Muy bien, igual, lo mismo, cenábamos en familia y luego íbamos de casa en casa cantando villancicos, como antiguamente, con el almirel, con la guitarra, con la pandereta y todo eso. Tiene unos grandes recuerdos. Muchos. Se nota. ¿Recuerda si había algún tipo de disputas, rencillas familiares entre los vecinos? No, al revés, si había algún problema se intentaban ayudar entre vecinos para resolverlo. ¿Se solucionaban entonces sin ningún problema? No recuerdo de haber habido peleas, es que no lo recuerdo, la verdad. Me imagino que sí que lo hubo, pero yo no lo recuerdo. ¿Recuerda algún suceso o hecho trágico por las mismas? No. Yo no lo recuerdo, no recuerdo de ninguna cosa trágica. Sí que he oído a la gente mayor, muy mayor, que esta finca se creó, vamos, la hizo los dueños con gente de África, lo que hacían antes los que traían a los negros de esclavos, y sí que se hizo con ese tipo, se empezó a hacer y a que cultivaran con los negros. Entonces pienso que sí que debería haber
Pues en aquella época me imagino, pues como las películas, ¿no?, que pasan esas cosas, pero vamos, yo es lo que he oído, no es que recuerde de haber visto algo semejante. Y hambre nunca, en mi época nunca se pasó hambre, porque había de todo y había mucha caza mayor, había mucho alimento, mucho alimento. ¿Te suena también de haber escuchado o haberlo vivido, si hubo en algún momento que fallecieran niños más de lo normal? No, nunca. ¿Ni lo has oído? Ni lo he oído, ni nunca ha pasado de mis 53 años que tengo. ¿Sabes si en algún momento escuchaste o en tu época sucedió que hubiese algún accidente en el que cayera un niño de la torre de la iglesia? No, no lo recuerdo. Vamos, no lo recuerdo, es que no lo he vivido yo de mis 53 años, pero posiblemente anteriormente a mí hubiera pasado, no lo sé, no lo sé. No lo han comentado los mayores. Mis vivencias yo no lo recuerdo, vamos. Muy bien. ¿Es el coche? Sí. Perdonad. Sonido graba, cámara graba, continuamos. Sí. Muy bien. Volviendo a la vecindad del pueblo, perdón. ¿Recuerda al médico? Sí, recuerdo al practicante, al médico no, porque el médico venía del pueblo, de Villa del Prado. El practicante que vivió aquí era un señor mayor, no recuerdo ese, pero sí que recuerdo el farmacéutico que se llamaba Casildo y que sigue viviendo en Villa del Prado, pueblo. Ajá. ¿Dónde vivía? En la primera casa de allí, en la esquina, justo. La esquina que está allí. Es que no me acuerdo el número ahora mismo, pero era la primera. Luego te lo voy, sí, luego te lo voy informando. Casa por casa y sí. Vamos a tener la información muy bien. ¿Cómo era ese señor? Era y es simpatiquísimo, agradable, es joven, porque vino muy jovencito, aquí se casó, aquí tiene hijos y tiene hijas y sigue estando aquí en Villa del Prado, no aquí porque ya esto está estropeado, pero sigue estando aquí. O sea, se supone que tenía muy buen jovencito, trato hacia los vecinos, sí. Ajá. ¿Qué se hacía para casos de extrema gravedad? Se llamaba a los médicos del pueblo más cercano. ¿Recuerda si trataba a vecinos con problemas de salud mental? No recuerdo, si los trataba no los recuerdo. Muy bien, vamos a ir ahora un poquito con la historia. ¿Conoció al marqués? Sí. Pues, el marqués de Comillas. Sí. Al padre no le recuerdo, sé que yo estaba viva antes de morir, al padre, pero al marqués de Comillas le conozco y sigue viviendo. ¿Iba solo de visita o tenía alguna casa por aquí? No, él venía a vivir de verano, a cacerías, porque tiene un castillo aquí en la finca. Aquí en este lugar no, en la finca del Alamín tiene un castillo, que era donde vivía, donde se instalaba él. Bueno, ya te lo voy a preguntar, porque sí. Si no, no aguanto más. Sí. Aquí dentro del poblado, el edificio que tenemos a nuestra derecha de la iglesia, ¿eso era el ayuntamiento, como otras personas lo llaman, la casa del marqués? No, eso es la casa, el convento, donde ahí el practicante tenía su consulta y donde 6 monjitas desde un principio se instalaron ahí y se fueron de ahí y ahí ya no volvió a haber nada más. Era el convento de las monjas. El convento de las monjas está a mano derecha, al final de donde estamos situados ahora mismo, ¿vale? Por esta calle a la derecha, al final. Entre medias tenemos la iglesia. La iglesia, la escuela y la fuente. En medio está la fuente, entre la iglesia y el convento hay una fuente que era pues un jardín muy bonito donde se hacían fotos cuando se casaban y cuando había la primera comunión y todo eso. Es como la plaza mayor, digamos, del pueblo. Entonces nunca ha dormido ahí, confirmado. El marqués de Comillas nunca, que yo sepa, a no ser que se quedara alguna vez por algo, pero que yo sepa no. Él tenía su castillo y, su casa, que es un castillo, y era donde dormía. En la administración sí que se quedó a dormir, que la administración está en la finca del Alamín. Ahí sí que tenía una casa él, pero aquí no, nunca. Esto era de la gente que trabajaba para él.
¿Recuerda al sacerdote? Es que aquí no hubo sacerdote, venía de Villa del Prado. Los sacerdotes que vivían aquí, que venían aquí, eran de Villa del Prado, el mismo sacerdote de Villa del Prado, igual que el médico. Aquí no hubo viviendo ningún médico, venían de Villa del Prado, pueblo. ¿Qué recuerdos tiene de él, del sacerdote? Del sacerdote, pues era un señor muy oscuro, tenía unas gafas negras, tengo fotos que si queréis os las puedo ceder, y eso es lo que recuerdo yo de mi juventud. Luego se cambió a otros sacerdotes, pero el que yo recuerdo de niña era así, era pequeñito, la tez muy oscura y siempre iba con unas gafas negras oscuras. Muy bien. Según algunos testimonios de vecinos de Villa del Prado, pudo haber estado envuelto en asuntos extraños. ¿Recuerda alguno? No, que yo sepa, no. Tiene un grato recuerdo, entonces. Sí, sí, era un señor que venía pues para bodas, todos los domingos para dar la misa, aquí ha casado a gente, de aquí mismo, hemos tomado la comunión, yo he tomado la comunión con él aquí. Bueno, mis hermanos la han tomado, quiero decir que el recuerdo es ese, yo no recuerdo de otra cosa rara, que yo, nada. Vamos ahora a preguntarte un poquito sobre las casas, ¿vale, Sí, Pilar? sí. ¿Recuerda la familia que, fíjate, casualmente nos hemos puesto aquí a grabar, la que vivía en la primera casa según entra al pueblo a la izquierda? Estamos hablando justamente de la que está. Sí, el número 20. Efectivamente. En la calle... Las Angustias. Las Angustias. Nuestra Señora de las Angustias. Es que ahí, como han vivido, ahí ha vivido una familia que la llamaban los palomeros porque se ocupaban de las palomas cuando iban de caza. Ese es el recuerdo que yo tengo. Y el padre no me acuerdo cómo se llamaba, Jesús creo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y los hijos siguen viviendo ya casados, mayores, bastante mayores, en Villa del Prado, pero no recuerdo más, porque yo vivía aquí pequeña, luego me fui a un colegio interna, entonces yo muchos no. Recuerdo más cuando ya era más adulta, con 15, con 14 años, y ya había menos gente viviendo aquí. Pero yo creo que era el palomero, que le llamaban el palomero, pero no le recuerdo muy bien, ¿eh? Muy bien. Especialmente en esa casa, vamos a repetir, ¿le suena que haya escuchado en el pueblo algún vecino o su familia que haya sucedido algún tipo de muerte trágica? No recuerdo que haya sucedido nada. Vuelvo a repetir, en mis 53 años de haber vivido por esta zona, en este poblado, nunca, y lo repito para que no sea ni en esa casa ni en ninguna, ha pasado nada extraño aquí. En mis 53 años. Si fue anterior, no lo sé. No le he oído. Yo he oído nada más lo de los negros. Nunca supe que hubo cualquier cosa extraña. Nunca. Pues accidentes domésticos, niños que se caen, se rompen una pierna, cosas así, pero como pasan en todos los sitios, pero cosas que te quedaran muy marcadas, es que no lo recuerdo. Yo recuerdo, figúrate, que me llamó mucho la atención porque una niña se cayó a un brasero, porque no teníamos lumbre, no teníamos... era el brasero y la lumbre, y se cayó y se quemó una cara, la parte derecha de la cara. Y eso me impactó, pero fue un accidente de que la niña estaba jugando en la mesa camilla y se cayó y se quemó la cara con el brasero. Eso es lo más trágico que yo he vivido en mi infancia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Perfecto, como ¿vale? lo hayas vivido. Para finalizar con la vivienda del número 20, sí. ¿Recuerdas el nombre de Consuelo o Chelo? Recuerdo una Consuelo, o Chelo, como tú lo dices, que se llamaba Campos, se llama Campos porque sigue viviendo, y vivía en esta zona de este lado, no en ese lado. Pero es la que yo recuerdo, no sé si ahí vivió otra Consuelo, no la recuerdo. Muy bien, con lo que nos has estado respondiendo, deduzco, pero te lo tengo que sí. preguntar, ¿te suena algún tipo de violencia de género? No. En aquella época, si lo había, estaba muy tapado, vamos, no, que yo recuerde, no. Ni nada. Muy bien.
El bar, ¿Sí? creo que te suena. Sí, sí, lo llevó mi padre un tiempo. Anteriormente lo llevó otro señor, pero lo llevó mi padre bastante tiempo, como unos 20 años. ¿Trabajaba por aquí tu padre? Entonces? Mi padre era el encargado de la finca del Alamín, pero cuando ya se quitó lo que es el tabaco y las cosas de campo, pues un poco se quedó para cuidar esto, para cortar las hierbas, mantener esto, poner las luces, dar a los motores agua para que las casas tuvieran agua, un poco de mantenimiento de esto, porque a mi padre le faltaba, como os he dicho, un brazo, y entonces el marqués le tenía pues para cositas así. Mantenimiento. Sí. Según tenemos entendido por la historia desde que se realizó el pueblo del Alamín, Sí. desde 1956 estuvieron aquí los habitantes hasta 1996. ¿Hasta qué año estuvisteis aquí vosotros? Nosotros estuvimos, bueno, mis padres, porque yo me fui a trabajar a Madrid, ya me quedé, pero mis padres, que fueron uno de los últimos que salieron, fueron en el 2001. 2001. No salieron de aquí, sino de la finca. Ellos de aquí solo venían en invierno, y como aquí ya la gente se había marchado a trabajar a otros sitios porque aquí no tenían ya trabajo, aquí quedó mi padre y un señor que era el que cuidaba las cosas. Como mi padre ya no se ocupaba de esto, era el que cuidaba las cosas, que fue el último que salió, y yo creo que salió después que mi padre, ¿eh? Si mi padre salió en el 2001, él salió después, no te puedo decir fecha, pero él salió después, y creo que sigue estando en la finca, que no ha salido, ¿eh? Lo que pasa que sigue estando, porque hay uno ahí cuidando la finca que es extranjero, y era un señor extranjero. Muy bien. ¿Familias? ¿Cuándo crees qué año aproximado crees que dejaron de vivir aquí? En el poblado, pues última familia, perdona. las últimas familias, las últimas, que éramos como 12 o 13 familias que vivíamos aquí durante todo el año, yo creo que se empezaron a marchar en el 95, 96, por ahí, se empezaron a marchar, ya las últimas. Mi padre quedó porque seguía trabajando en la finca, entonces pasábamos los inviernos en una casa de campo en la finca, y los veranos, y los inviernos los pasábamos aquí. ¿Tu casa, Pilar, cuál era? ¿Qué número y qué calle? Es la calle de las Angustias número 1, creo, es que no estoy muy segura, creo que es el número 1, sí, porque empieza por allí el número 1. 16... No te preocupes. Aquella de la esquina, la última que termina de esta calle, aquella de la esquina es, ¿vale? No te Ahora verificamos el número que es, cuando vayamos dando una vuelta, Eso, ¿vale? Perfecto. ¿Qué te iba a comentar? Sí. La casa continua que hay a la izquierda, Sí. ¿recuerdas esa familia? Sí, ¿Nombres? sí. Recuerdo, creo que era la señora Lore, si no era esa, era la siguiente, es que no estoy muy segura. La señora Lore con su familia, con sus hijos, y recuerdo que vivieron ahí pues hasta que se marcharon a Villa del Prado, que están en Villa del Prado viviendo. Por si te suena este dato. Dime. Es el que justamente en la fachada pone matadero. ¿Matadero? Sí. Pero solo deben haber puesto los gamberros. Sí, claro. Nunca. Estas casas eran de piedra y blancas, todas. No había otra cosa. Vale, de acuerdo. Ahora como Sí, tú muy bien has dicho, sí, en el paseo lo sí. vamos a ver todo. Vale, perfecto. Muy bien. Y una cosa, cuando hemos hablado de lo que es el convento, Sí, que está más que confirmado por tu lado que eso es el convento de monjas, sí. queríamos preguntarte, ¿había ayuntamiento en este pueblo? No y no. Si alguna vez hubo algún ayuntamiento, no está metido aquí en este pueblo, está en el Alamín, ¿vale? En la finca, que no es ayuntamiento, era donde estaban las oficinas y donde se llevaba todo el organismo de la finca, a toda la gente. Ahí era donde pagaban, ahí era donde estaban los dueños, ahí era todo, pero aquí no ha habido ayuntamiento, ¿vale? Era el convento, única y exclusivamente un convento con 6 monjas. Duró, no lo sé, las monjas se fueron yendo, y la última se fue, pues, tendría yo 10, 12 años, es que no te lo sé explicar, pero te enseñaré unas fotos para que veas que existieron las monjas ahí, ¿vale? Perfecto. Preguntarte, ¿había casa de correos?
casa de correo era el señor Goyo el que traía el correo, el de la casa siguiente a la mía, traía de Toledo, porque aquí era provincia de Toledo, y era el que repartía, pero casa de correo como tal no la recuerdo. Perfecto. Comentarte una última cosa, leyenda vamos a llamar, que tenemos. Leyendas urbanas, como hay muchas, sí. Por desgracia hay Dime, muchas, pero bueno, sí, también hay sí, realidades aquí. sí, por supuesto. Resultados psicofónicos, te lo digo igual Sí. que sin cámara, hemos obtenido. Sí. Ahora, no hay nada mejor que una señora... Porque aunque vivía en Villa del Prado, sigo viviendo en la zona. Quiero decir que me entero de todo lo que ocurre. Viviendo aquí, me Sí, refería. aquí he vivido, pues, yo qué sé, 30 años de mi vida. Muy bien, te digo la última pregunta. Hay una leyenda en la cual el cura, Sí. no sabemos... se quiere ¿En qué entender- época? Es lo que te iba a comentar. Queremos entender que es en tu época, ¿vale? Sí. A partir del año 36, Sí, 56, sí, el cura tiene un idilio con la monja, sí, tuvieron casualmente un niño Sí. o niña, no se sabe, sí, y él, el cura, asesinó a la monja. sí. Unos dicen que la pila bautismal dentro de la iglesia, etc, etc, y luego se suicidó el cura, ahorcándose, tirándose por el campanario, no sabemos. Te queríamos Creo que preguntar- todo eso es leyenda, ¿eh? Porque nunca se ha oído ni siquiera. Puede que el cura tuviera un romance con la monja, porque los hay y los habrá siempre, pero que yo recuerde, nunca ha existido eso que me estás comentando. Nunca. El cura que yo conozco, de que he conocido toda la vida. Si anteriormente, en el 57, yo no había nacido, hubo eso, no lo sé, pero yo no tengo referencia de mis padres que sí que estuvieron o de gente que estuvieron aquí que se hubiera comentado algo similar, no lo recuerdo. Como vuelvo a decir, sí que se habló de que esta finca se hizo con negros, pero lo demás, es que no lo recuerdo. Vamos, no lo recuerdo, no lo he vivido, no me acuerdo de nombres, pero sí que tengo mucha memoria de atrás. Y para finalizar, Sí. Detrás tuya, en la iglesia, Ujú. no sé si ya te lo hemos preguntado, Sí. ¿hubo algún hecho trágico en que falleciera un niño o niña? Que yo recuerde, no. No hubo ni que se cayera ningún niño, ni que se tirara por el campanario, ni nada. Trágico, nada. Vuelvo a insistir, lo único trágico que yo es lo de esa niña, y luego ya era yo muy mayorcita, un niño que es una finca que hay ahí enfrente, que un niño se ahogó en una pila de esa de regadío, se cayó y se ahogó, un niño de 2, 3 años, que los papás siguen existiendo porque son de esa finca. Pero es lo único trágico que se lo estaba comentando, que me vino a la cabeza antes, y se lo estaba comentando hace un rato a los compañeros. Es lo único trágico, pero aquí, en este poblado, yo nunca es que no he vivido cosas trágicas, mientras mi vivencia, ya estoy diciendo que si anteriormente a yo haber nacido y a haber tenido uso de razón, ha pasado algo y yo no lo recuerdo o no me lo han comentado, puede ser, porque oye, todo puede ser, pero que yo lo haya vivido, no. Entonces, ni iglesia, ni No, colegio, no, ni en no. la fuente, jugando los críos, ni nada. Esta finca, bueno, este caserío o pueblito, le hizo el Marqués de Comillas para los trabajadores de aquí, y nunca sucedió nada fuera de lo normal, de los accidentes normales, de las cosas normales que suelen pasar en cualquier sitio de otro lado. Una vivencia así de que algo... Nada. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a cortar, vamos a empezar a dar un paseo ya para que no se nos haga la noche y poder grabar, y nos vas contando casa por casa y lo que tú quieras. Vale. Muchísimas gracias. De nada. A ver, en la general, ¿qué es lo que pasaba, Pilar? En esta general, en la carretera general, desde Villa del Prado... solamente se arreglaba cuando venían a cazar los reyes. En un principio era
el caudillo Toma. y luego fue el rey de España con sus hijos, que eran pequeños, que hay fotos, lo que pasa que deben estar en el palacio, en el castillo. Estamos hablando desde Villa del Prado, el camino de La carretera hasta el Alamín, hasta el Alamín. Y el caudillo ha venido las primeras veces que vino en helicóptero, porque en el castillo hay para los helicópteros, por allí. Sí. Ajá. Igual que esto, aquí te Y crees que preparaban banderines, has dicho. aquí la gente de este pueblo, cuando iba a pasar, como sabían que venían a la caza, pues los esperaban ahí, pues como antiguamente, ahí con los banderines y todo, ahí justo en la entrada, donde el matadero, que te iba a decir yo, ahí en la entrada la salida del pueblo para la finca. Ahí la gente se ponía con banderines de aquella época, claro, y para verlo. Pero eso era cuando el rey, porque cuando Franco venía más camuflado. El rey Juan Carlos I. Sí, estamos hablando. sí. Y la reina, doña Sofía, que se quedaba a dormir en el castillo, y las infantas, y el príncipe. Estamos Eso hablando lo he del visto yo. Castillo del Marqués de Comillas. De comillas, eso lo he visto yo, ¿eh? Dirígeme, porfa. Sí, por aquí. O sea, la has vivido tú. Sí, En primera por persona. aquí. En primera persona. Ahora vamos a aparcar a ver que te diga yo dónde. A ver si sitio. Entonces muchísimos vecinos del poblado del Alamín vinieron aquí, sobre todo, ¿no? A Villa del Prado. La mayoría se han quedado por... Mira, ese chico que va por ahí también era de la finca. La mayoría se han quedado pues, por los pueblos de alrededor. En Almorosa hay mucha gente, en la torre de Esteban Abrán, Méntrida, aquí en Villa del Prado, Y en la esos pueblos que aldea. estás comentando son los mismos que me has dicho que Sí. todo eso pertenece a la finca Sí, del Marqués de del Comillas. Marqués de Comillas. Aparca por aquí porque vamos a venir a este bar, al Dorado. Cadalso de los Vidrios, creo que has comentado antes. Sí, de Cadalso de los Vídeos era... ¿Esto no se puede aparcar aquí? No, no. no válido. No válido aquí, el detrás. Sigue, Pilar, sigue, yo doy la vuelta. Pues en Cadalso son los límites, Almoroz, Cadalso, La Torre, Méntrida, ¿cómo se llama esto? Aldea del Fresno, son los límites de la finca El Alamín por aquí. Aquí no puedes aparcar, detrás de este. No, mira la señal, prohibido Este. parar y estacionar. Este, ¿eh? No, Detrás te de... lo pone, mira, verás. ¿Dónde? Ahí. Ah, Hasta aquí la grabación. hasta aquí la grabación. Hasta Gracias. luego. Pilar, quiero darte mi agradecimiento públicamente porque gracias a ti, tanto un servidor como otras personas en un futuro han conseguido saber detalles muy, muy interesantes a los cuales no dejaron de sorprenderme cada vez más y más mientras íbamos caminando juntos. Puedo decir, por ejemplo, lo que era la piscina. Ya está tapada, pero se puede apreciar perfectamente en la parte trasera del convento de monjas, no del ayuntamiento, de la casa del marqués, sino detrás del convento de monjas. Ahí es donde estaba la piscina, ahí es donde muy bien nos dijiste, aunque no se haya escuchado en la entrevista, que ahí es donde todos los críos bajabais a bañaros. Ahí se veía el escombro que en antaño era, en vuestra época, los vestidores, los cambiadores. Y entrar en la iglesia, que sabes que me apasiona, y que nos expliques esa pila bautismal a nuestra derecha, las escaleras de acceso para poder ascender a la torre, pero nada más acceder a la iglesia, en la parte izquierda hay un hueco, un espacio libre, la de noches que yo he podido estar ahí. Madre mía, y jamás llegué a pensar, ni un servidor, ni todos los acompañantes, pudimos pensar que ese era el confesionario, que era de madera y que ahí metido estaba en ese hueco. Y lo que más me sorprendió, sobre todo, es cuando nos explicaste y nos pusiste en situación cómo al entrar estaba el altar, que aún se mantiene, y habían dos filas de banco, una a la izquierda y otra a la derecha, y un pasillo central
limpio para poder acceder al altar. Bien, pues para aquellos que no lo sepáis a día de hoy, gracias a ella salió a la luz y gracias a parte del grupo de mis amigos Misterios Dagian y un servidor que me siento muy orgulloso de poder haber contactado con esta señora y formular una entrevista, eso no me lo quita ya nadie, y que nos explique que cuando entrabas mirabas al cielo, al techo, y esas cadenas que veíamos siempre los experimentadores, investigadores a nuestra izquierda y a nuestra derecha colgando dichas cadenas, ese motivo era puesto que un Cristo estaba inclinado, alzado, mirando justo de frente a aquel que visitaba, que entraba, que accedía a dicha iglesia. Estaba cogido por cada cadena, por cada lado, por cada lateral, con las muñecas, y estaba el Cristo inclinado como mirándote fijamente. De la manera que me los puso, me puse en situación y me apasionó. Detalles como estos, llevarnos a su propia casa, que era justamente la que hacía esquina y la que está enfrente justo a la iglesia, y poder entrar a la casa y que te enseñen el patio donde lavaba su madre, su querida madre, donde lavaba lo que es en el mismo patio la pila, salir de la vivienda, acceder a otra vivienda continua, no al matadero, sino a una continua, y que te diga que ahí vivía una amiga suya y con ella se subía a la planta superior de la vivienda y que tenía una escalerita de caracol para acceder a la planta superior y llegar allí con ella y ver la estructura con la escalera de caracol, son detalles que cada vez me demuestran más que, además de ese urbex que se hace, esa exploración que tratamos de hacer y experimentación, cada día quiero adentrarme más en el mundo de la investigación. Poquito a poco vamos e intentamos avanzar, pero un servidor, Daniel Barrios, continúa y continúa y continúa, y no me canso, puesto que a mí lo que me apasiona y con lo que disfruto es con la experimentación de campo, aprender de la historia de los lugares, y qué mejor que ir muy bien acompañado, como ha sido esta nueva testigo, esta nueva entrevistada, que ha sido la buena de la señora Pilar Díaz. Muchísimas gracias de corazón, porque para mí ha sido un orgullo conocerte, de Pilar. Así que sin más, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Saludos a todos y espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo.